Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 22 de febrero del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa, 2 acá, 2 a distancia. Empiezo por Eleonora Navata. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estuvo Colonia? Después nos contarás, ¿eh? Muy bien. ¿Te parece un bien. telegrama luego? Sigo. Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, Emiliano. Ahora voy a Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y Gabriel Budiño. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están todos por ahí? Todos bien. Hace un rato estabas y no estabas, ahora quedaste. Estoy. Ese fondo falso que pones a veces complica un poco. ¿Sí? ¿Vos decís? No lo quemes, que la audiencia se renueva. Es un fondo famoso, ¿no? Ya lo ha comentado otra vez. No creo que él pretenda que la gente crea que está ahí. No, para nada. Bueno, ¿lo identifican? ¿Saben los oyentes de qué fondo estamos hablando? Bueno, después nos contestan. Vamos al primero de nuestros temas. El Poder Ejecutivo dio la semana pasada su visto bueno al proyecto de ley que plantea la formación de un triunvirato para dirigir los destinos de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, esa iniciativa será una de las que la coalición impulsará con fuerza a partir de marzo, con la intención de lograr su sanción antes de fin de año. La senadora Graciela Bianchi recibió la luz verde en una reunión que mantuvo el viernes con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva. La legisladora nacionalista confirmó la noticia hablando con el diario El País y remarcó que detrás de ese aval está el propio presidente Luis Lacalle Pou. Sostuvo que si existiera un triunvirato, sería más factible lograr un acuerdo con la oposición en torno a la conducción de la Fiscalía de Corte, algo que desde su punto de vista resulta imposible ante una Fiscalía unipersonal. Un poco de contexto, bueno, debido a la falta de ese entendimiento, desde octubre de 2021, cuando renunció el anterior titular formal, Jorge Díaz, el cargo de fiscal de Corte es ocupado por Juan Gómez en calidad de subrogante. ¿Qué dicen ustedes de esta noticia? Empiezo con el abogado de la mesa. Puede ser, ¿no? ¿Leonardo? Bueno, ¿qué tal? A ver, es muy raro que el Poder Ejecutivo dé una noticia a través de un legislador, con lo cual la primera duda es si realmente el Poder Ejecutivo está decidido a esto, ¿no? Pero bueno, esa es la primera apreciación. La segunda es que es un disparate, porque en el fondo lo que está pasando acá es la ausencia o la imposibilidad de ponerse de acuerdo, que es lo que en definitiva la Constitución manda para un fiscal de corte, los 3/5. Entonces la forma de ponerse de acuerdo es que cada cual tenga uno suyo. Es decir, como no puedo tener uno mío, lo que trato es hacer una especie de colegiado que atenta contra la unidad de acción que requiere la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía, al igual que la Policía, requiere una unidad de acción. Que es diferente que el Poder Judicial, donde el Poder Judicial claramente los magistrados tienen otra función y por eso la Corte en todas partes del mundo, no solo en Uruguay, tiene una integración plural. No existe ninguna fiscalía en el mundo con integración plural. No existe ninguna. Ninguna. Este es un disparate de la gente que no puede acceder por votos propios a los 3/5, que lo que trata de hacer es colegializar o intentar colegializar esto. Creo que lo que el sistema político tiene que hacer es ponerse de acuerdo, y quien es mano acá es el presidente de la República, que es quien designa para la venia del Senado, como se hizo en su momento con el fiscal de Corte y como se hizo siempre. Hace años, lo que pasa es que la Fiscalía de Corte fue adquiriendo otra notoriedad y por eso es que ahora quizás sea más difícil llegar a ese acuerdo, pero históricamente los 3/5 fue lo que siempre se hizo en el fiscal general y procurador general de la Nación, desde tiempos, diría yo, bastante lejanos en la Constitución. Por supuesto que digamos, la modificación esta requiere mayoría, pero igual se va a requerir los 3/5 para lo otro. Esto es una modificación de una ley. Lo que pasa es que me parece que es nuevamente, a un año de irse el gobierno, no ha resuelto lo que tendría que haber resuelto ya hace más tiempo,
que es intentar llegar a un acuerdo, como lo dijo el senador Penades en más de una oportunidad, un individuo sensato que sí los hay. Leonora. Mira, justo me estaba anotando cosas. Coincido. Yo, primero que nada, aclarar que no. Me parece que es un tema como muy técnico y que a mí me escapa en las cuestiones técnicas porque claramente no vengo del palo jurídico. Por lo tanto, lo que he tratado de hacer con respecto a este tema es escuchar a los que saben y a los que pueden opinar con más propiedad que yo al respecto. Es cierto, es un tema muy técnico, pero también es cierto que la Fiscalía de Corte está permanentemente en la agenda, ¿no? Permanentemente en el debate, permanentemente es noticia, incluso hasta por diferencias adentro, ¿no? Sí, hoy en polémicas día, entre fiscales y el fiscal de Corte, ¿no? Hoy en día hasta la composición de una vacuna te la ponen, la gente la está discutiendo, ¿viste cómo es? Así que no, pero ha pasado eso, pero con la Fiscalía ha pasado eso. No, por eso mismo quiero aclarar que lo hago como desde un lugar de demasiada humildad, porque realmente no tengo elementos técnicos para hacer un juicio valedero a ese en ese rango técnico. Sí he escuchado a algunas personas que en teoría saben y coinciden con Leonardo en que es un disparate que una fiscalía, que tiene que tener una unidad de acción y que es un organismo 100% ejecutivo. En un organismo 100% ejecutivo y que requiere a veces decisiones rápidas, pensar en que la dirija un triunvirato no parece lógico. Además de otras cosas, no parece que tenga lógica algo que es muy ejecutivo, que esté dirigido por un triunvirato. Yo creo también acá... Vos nombraste a Penades recién. Penades hizo lo nombró Leonardo, perdón. Penades en un momento dijo que no estaba enterado de este acuerdo para seguir adelante con eso, en algunas declaraciones. Y yo lo que veo, escuché al fiscal Carlos Negro en una entrevista también donde se expresaban los mismos términos que Leonardo, así que me imagino que por ahí debe ir la cuestión. Me preocupa esta forma de hacer política, esta forma de no llegar a acuerdos, entonces, bueno, vamos a poner 3. Como no podemos ponernos de acuerdo en votar a uno, ponemos 3. Me parece una berretada esta forma de hacer política. No, pero realmente nos merecemos otra cosa los ciudadanos. No se pueden poner de acuerdo, entonces cambiamos la forma de conducción de un organismo tan importante como la Fiscalía General de la Nación porque los señores senadores y diputados no logran ponerse de acuerdo para designar a uno. O sea, parece, no sé, no es real, no debería pasar en un país que se jacta hacia el exterior de su institucionalidad y de que todos podemos hablar entre todos y de que el presidente va con el expresidente a la asunción de Lula. En un país donde pasa eso, ¿también tiene que pasar esto otro? Eso me parece que es desde mi lugar lo que tengo para reflexionar. Háganse adultos, señores, son legisladores, háganse adultos y lléguense a acuerdos. Yo creo que lo que se está planteando creo que es un diagnóstico correcto que yo comparto de que hay un problema. No tengo muchas dudas con la solución. No me hace ninguna gracia en principio la solución. No soy amigo de diluir responsabilidades. Creo que el problema que tenemos aquí no es que las responsabilidades estén en un único fiscal. Yo creo que el problema quizás es de falta de control que tiene el fiscal y sí creo que quedó, no hay que hacer una referencia al tema, creo que quedó una fiscalía más poderosa de lo que muchos se habían imaginado y creo que la figura de Jorge Díaz, el rol que tuvo Jorge Díaz creo que un poco dejó ese gusto a muchas personas. Entonces creo que ante un diagnóstico que yo en principio comparto de que la Fiscalía General no tiene suficiente control, porque esto es un problema del mundo, ¿no? En muchos países los fiscales son electos con voto popular, después creo que el tema que sobrevuela acá, que hace un tiempo lo hablamos de acá, es el tema de cómo se conduce la política punitiva del Estado uruguayo. Y en muchos lados, la mayoría de los lugares es con un Ministerio de Justicia. Que esto es un tema que al final creo que es la tensión que hay acá, es hay un Ministerio de Justicia
que también le da control político, control parlamentario a la política punitiva. La justicia, eso no socava la independencia, y creo que eso es un reflejo que nos quedó de que aquí en Uruguay hubo Ministerio de Justicia en la dictadura militar. Entonces hay como cierta resistencia, pero en países con estándares democráticos altísimos existe el Ministerio de Justicia que creo que es una parte del problema que estamos teniendo. Es como desde dónde y en responsabilidad de quién, qué control hay sobre la política punitiva del Estado uruguayo. Y yo, bueno, resumiendo, volviendo a lo mismo, creo que... A ver, Neco, ¿tú entendés que sí, que hay algo de esto que estaba planteando Agustín? A ver, yo creo que en el fondo lo que hay es, la política siempre se jactó muchas veces de intervenir en la designación de fiscales. Los fiscales hoy son todos por concurso, con lo cual el poder político tiene la sensación de que no puede ingerir o no puede intervenir, en lo que es la designación. Y en el fondo lo que hay acá es tratar de echar mano, a ver si puedo con el poder político meter mano en la designación de los fiscales. Y yo creo que eso es algo que una muy buena reforma que hizo Díaz y que no se puede volver atrás. También es cierto que la atención está por el Ministerio de Justicia. Yo estoy de acuerdo que acá lo que falta es un Ministerio de Justicia en donde se comunique de alguna manera esa decisión o esa unidad de política criminal. Por otra parte, hay otro tema que también creo que es importante. El hecho de que el fiscal sea designado por 10 años fue algo que se intentó hacer para justamente evitar las interferencias entre los periodos. Bueno, capaz que hay que sincerar y decir que los fiscales se designan por el gobierno entrante con la mayoría de 3/5 por 5 años. Y de esa forma, por lo menos cada gobierno dice, bueno, la política criminal es la política que estoy diciendo. Pero esta solución que se está planteando, no sabemos si el Poder Ejecutivo, pero es la insistencia de algunos legisladores, sobre todo aquellos que han intervenido más en contra de la Fiscalía, de justamente de llegar a la peor de las soluciones. Como no tengo los votos propios, trato de hacer una cooperativa para llegar al triunvirato, ¿no? Yo no lo veo por el lado de los votos. Básicamente, a ver, si esto fuera a ser un tema político, ahí discrepo con lo que decía Eleonora, yo quería una solución política. Yo que la política es negociar, es ceder, eso no siempre nos ponemos todos de acuerdo, y si la forma de llegar a una solución política fuera esta, a mí no me preocupa particularmente. En principio, concuerdo, no me gusta como solución, mundo, ¿no? Pero haríamos una innovación en el mundo, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo contigo eso, Neco, no me gusta. En este caso puntual, en que la Fiscalía General, por esto mismo que vos decís, y que yo también había escuchado a otras personas que entienden muchísimo de esto, lo novedoso que sería esto. Pero sí reconozco, y sí creo que capaz que ahí sí tengo alguna diferencia con Nico, en que tenemos un problema acá. Yo creo que sí tenemos un problema. Capaz que en algún momento conviene repasar qué es el fiscal de corte, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene? La Fiscalía de Corte es importante esto, porque aquí hay dos roles. Uno es el titular del servicio descentralizado y otro es el fiscal de corte, que es quien representa al Estado, por ejemplo, ante la Suprema Corte de Justicia en determinados procesos. Lo que claramente ese fiscal de corte era el representante de los 3/5. De alguna manera trataba de ser alguien que estuviera más allá de la bandera política, y en eso la Constitución fue sabia. Lo que me parece, capaz que hay dos roles, ¿sí? Bueno, ¿quién va a ser el que va a dirigir el servicio centralizado y quién es el fiscal de corte? Que es una discusión posible. Pero los 2/3, lo único que va a asegurar, el triunvirato, lo único que va a asegurar es un intento de repartija. Resulta ser que el fiscal de Pando está peleado con el fiscal de corte, entonces le pide a uno de los integrantes del triunvirato, trasladame para Montevideo o para donde fuera, no importa, ¿no? Eso es lo que me parece que es algo que si hay algo de experiencia que tenemos en Uruguay en el Poder Judicial, es que el Poder Judicial, cuando se mete en estas decisiones, ha sido muy malo. Por eso creo que el Ministerio de Justicia muchas veces es una solución, ¿no? Cuando el Poder Judicial intenta ser además el jefe del Poder Administrativo, y se dieron cosas en el pasado que no eran buenas. Y la asociación de magistrados lo vive denunciando a eso. O sea, me parece que... Cuando decís que quizás va por donde una aclaración. Estás hablando de que el Poder Judicial... Es también el jefe administrativo de los jueces, ¿verdad? Es quien decide los traslados, los ascensos.
Y creo que si hay algo de la experiencia que hay en el Poder Judicial, a mi gusto, ¿no? Esto es opinable, por supuesto, es que esa decisión debiera ser de estar en manos quizás no de los propios jueces, sino de un Ministerio de Justicia. Y es un tema que, como bien decías tú, es un reflejo digamos, de la dictadura que desgraciadamente no nos ha permitido avanzar en un cambio más de fondo en lo que tiene que ver con las carreras administrativas, ¿no? Uh-huh. Falta Gabriel todavía. No, a ver, concuerdo con muchas de las cosas que dijeron. A mí me llamó mucho la atención algo que mencionó Neco al pasar, que es que quienes impulsan esto son personas, son legisladores que han estado cuestionando sistemáticamente el funcionamiento de la Fiscalía y en general de la reforma del sistema judicial en Uruguay, ¿no? Y el presidente se había mostrado en contra, o se había expresado en contra de tener un triunvirato de este tipo, y ahora una legisladora sale a decir que sí tiene el respaldo del presidente, ¿no? Eso sin duda me parece algo bastante llamativo, bastante desprolijo, diría yo, pero además preocupante, ¿no? De quién viene no es un tema menor, ¿no? De quién viene esta propuesta. Entonces, yo estoy de acuerdo que no lograron resolver como la Constitución pide que se resuelva, entonces vamos a inventar una cosa distinta donde repartamos y donde le carguemos un peso político a la Fiscalía, que al final era lo que estos mismos legisladores acusaban que tenía la Fiscalía, ¿no? Es decir, se quejaban de que la Fiscalía era política y sin embargo lo que terminan haciendo es creando un triunvirato para que tenga sus representaciones políticas, ¿no? Es decir, que haya alguien del gobierno, que haya alguien de la oposición y que entre Colorados y Cabildo Abierto se peleen por el tercer representante. Entonces, al final están perjudicando el propio modelo, ¿no? Yo creo que eso no es sano. Yo comparto lo que decía Eleonora. Tenemos un mandato constitucional que se llega a 3/5. Bueno, háganse cargo, señores. Busquen los equilibrios y busquen que sea realmente alguien independiente. Logren encontrar a alguien que no esté defendiendo posturas políticas, sino que esté defendiendo el procedimiento judicial. Más temprano yo te pedía, Neco, que repasáramos qué es el cargo del fiscal de corte, ¿no? Y tú dabas una definición rápida, las dos grandes funciones que cumple. Dice uno de nuestros oyentes que desde el nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía tomó la relevancia de ser el instituto exclusivo de la acción punitiva del Estado. ¿Es correcto esto también? Es correcto. La única diferencia que digamos, es correcto. Digamos, la unidad de acción es eso, ¿no? Es quien dirige la acción punitiva y la política criminal. Porque tú decías, en ese cargo se resume, por un lado, la titularidad del servicio, de la organización del servicio, claro. Etcétera. Y por otro, la de la función de representar al Poder Ejecutivo ante la Suprema Corte, por ejemplo. Pero ¿dónde está esto de el instituto exclusivo de la acción punitiva del Estado? Tengo un matiz con el oyente, porque es verdad lo que él dice. Lo que pasa que como acá hay independencia técnica, ¿no? Al haber independencia técnica, cada fiscal es el que en definitiva decide cómo va a llevar a cabo una investigación, qué investigación va a llevar a cabo, a quién cita, a quién no cita, a quién cree que tiene pruebas para eventualmente formalizar. Entonces, el caso uruguayo es un caso muy particular, porque justamente como existe independencia técnica, no existe esa unidad en una persona de que diga voy a perseguir a Emiliano Cotelo porque entiendo que A, B, C o D, como pasa, por ejemplo, en muchos países del mundo. Entonces, pero hay directrices, ¿no? Hay algunos lineamientos que se fijan desde el cargo de fiscal de corte. Son muy básicos, por ejemplo, para ciertos delitos. La LUC se metió en eso, por ejemplo. La LUC dijo que había determinados delitos que no podían llegar a acuerdos. Esa claramente fue una injerencia legítima, pero injerencia, en fin, del poder legislativo, de la ley, mejor dicho, sobre esa unidad de acción. Uruguay, como todas las cosas, y en este periodo de gobierno se ha acentuado, como no es posible ponerse de acuerdo, hemos creado Frankenstein por todos lados, ¿no? Uh-huh. No, porque el oyente pregunta si ese factor es el que está de por medio de, por ejemplo, la falta de acuerdo para el nombramiento. Para mí no, ¿sabes por qué, Emiliano? Justamente por lo que te digo. Por más que yo nombre un triunvirato, si tengo independencia técnica, la fiscal Fernández, José o el fiscal Pérez va a hacer lo que le parezca.
Entonces no va por ahí. Yo creo que acá simplemente es ver cómo puedo resolver los ascensos, los traslados y cómo me meto en la carrera administrativa. Es política de cuarta, ¿no? Agustín no está de acuerdo, hace no con la cabeza. Eleonora quiere intervenir, a ver. Sí, las personas que la legisladora Bianchi y el legislador Subía han sido públicamente críticos con el ex fiscal de corte, inclusive con el fiscal actual, han sido críticos con la fiscalía, han sido críticos con la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, y son quienes se vuelven voceros, o bueno, el proyecto de Subía y la senadora Bianchi como vocera de una reunión que tuvo con el secretario de la Presidencia, donde le dio la voz de Aura y demás. Yo creo que necesitamos ahora los uruguayos que el Poder Ejecutivo se pronuncie para saber exactamente dónde estamos parados, porque me cuesta un poco saber si estamos parados en el lugar real de que vamos a ir a votar, o que está la luz verde para discutir una fiscalía con una conducción colegiada, o realmente son expresiones de intenciones que después se diluyen, como muchas otras expresiones de intenciones que a veces en reuniones salen y después no pasa nada. Entonces me parece que nos mereceríamos una aclaración de parte del Poder Ejecutivo de hacia dónde vamos a caminar con este tema. Bueno, y después los legisladores tendrán que hacer su trabajo. Lo que vuelvo un poco también a la reflexión anterior. Si empezamos así, ¿cómo seguimos? Cada vez que no nos podamos poner de acuerdo para designaciones, vamos a estar con el país paralizado, con la función tal o cual paralizada, o vamos a tener que innovar y hacer un cambio porque no pudimos resolverlo. Yo creo que no es la forma de conducir un país esta de, bueno, no pude, cambio la forma. No sé, realmente me da un poco de temor de que esto empiece a ser una forma de funcionar y que se vaya a replicar en otras en otro tipo de formaciones de mecanismos de conducción o de personas que haya que designar, porque si empezamos con esto, le sumamos el descreimiento que hay en las instituciones, le sumamos que públicamente personas de los distintos poderes, o sea, ejecutivo y legislativo, públicamente bardean a otros integrantes de algunas organizaciones. Recuerdo lo que se hizo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, las barbaridades que se dijeron de una institución como tal. ¿Cómo después la legitima el pueblo? ¿Cómo la legitimamos los ciudadanos si nuestros propios gobernantes no creen en esas instituciones o por lo menos ponen una duda sobre esas conducciones y lo que pasa allí? A partir de la inquietud de Eleonora, anoto que hay otros acuerdos que están pendientes, ¿no? Hay otros acuerdos para renovación de direcciones de organismos que están pendientes. Ejemplo, la Corte Electoral, ¿no? La Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, y acá, nuevamente. Y ya son colegiados. Ya son colegiales. Ya no sé qué van a inventar. Claro, o sea, fíjate que lo increíble de este caso es que en este periodo no se han podido poner de acuerdo, en parte también por responsabilidad de la propia coalición de gobierno, con la designación de algo que viene del periodo anterior. Pasó algo parecido en el periodo de Vázquez. El único que de alguna manera rompió con todo eso fue Mujica, ¿no? En el de Valle, pasó lo mismo. Nico, vos que eras secretario de Presidencia, en el de Valle no se renovó la Corte Electoral. Por eso mismo en el de Valle pasó lo mismo. Ah. Te estoy diciendo, o sea, en los últimos 20 años, salvo Mujica, no se pudieron poner de acuerdo. O sea que lo de los 2/3 tampoco soluciona el problema. Perdón, lo del triunvirato quise decir, discúlpeme. Sí, a ver, hay en algunos casos, no en el caso de la Corte Electoral, en casos vinculados a la justicia, hay mecanismos, cuando no hay acuerdo, hay mecanismos previstos de antigüedad, ¿no? Claro. Yo lo tiendo a compartir lo que están diciendo, yo lo que no estoy de acuerdo es que esto sea un tema de politiquería. Eso que sobre todo una expresión que usó Nico que no la comparto, de esto es politiquería barata, no me acuerdo las palabras, Nico, disculpa si la digo mal, pero
algo bueno, como... quizás hay algún matiz, pero pero en el fondo tengo el criterio que vos decís. Esto acá es de cuarta. Que esto es para colocar uno mío. No creo que esto sea para colocar uno mío, muchas veces sí es, y en el caso de la Corte Electoral sí creo que es para colocar uno mío. Lo que hay es una tensión por quién coloca a quién y cómo nos repartimos ese lugar. En este caso creo que es distinto. En este caso hay una incomodidad de buena parte del sistema político por la concentración del poder del fiscal general. Ese es el tema que hay acá. Cambia eso, Agustín, no están Perfecto. diciendo eso, cambia eso. Perfecto, es lo que yo estoy de acuerdo, Nico. Yo creo que la solución es mala. Lo que estoy diciendo es que el diagnóstico del que parten, Lust, Subía, veremos cuál es la postura del gobierno y tanta otra gente, ahora estaba leyendo algunas reacciones en Twitter a esto, no es colocar uno mío, porque aparte no es un lugar donde vayan a colocar un dirigente político tampoco. Es la incomodidad que tienen por la concentración de poder y como decía Leonora, creo que la figura de Jorge Díaz generó una cantidad de cosas, funcionó y como decía el oyente, obviamente esto no es igual como fue toda la vida que a partir del nuevo Código del Proceso Penal, donde el rol que toma la Fiscalía es muchísimo más relevante, con la posibilidad de hacer acuerdos, y hay independencia técnica, es cierto, pero hay directrices, hay indicaciones no quiero discutir esto técnicamente, obviamente no puedo discutir esto técnicamente con Neco, pero creo que esa es la tensión. Yo creo que hay que cambiar eso, y ahí creo que la discusión del Ministerio de Justicia tiene que plantearse frontalmente, porque aparte creo que he escuchado gente de todos los partidos estar de acuerdo, gente de todos los partidos estar en contra, más bien no es más silencio y omisión del tema. Pero de vuelta, y termino por donde empecé. Yo creo que lo que tenemos acá es un problema de la conducción de la política puntiva del gobierno y en particular cómo quedó la concentración de poder en el fiscal general, que tiene incómoda una cantidad de gente. Y esta solución yo creo que no es buena, en eso estoy de acuerdo, emerge de todo eso. Hay un punto ahí que tiene que ver con que si hay concentración de poder, eso tiene que ver también con la persona que elegiste para ese rol, digamos, ¿no? Es decir, porque es un poco lo que decía Neco, ¿no? Hay independencia técnica de los fiscales, por lo tanto, a quien se elija se le tiene que pedir que trabaje de una cierta manera o de otra. Es decir, no creo que sea un tema de que la descripción del cargo lo convierta en un ser superpoderoso, ni mucho menos, porque alguien tiene que hacer la conducción de la fiscalía. Entonces, si el problema es no nos gusta digamos, la actitud que tenía Díaz, pongamos a alguien con una actitud distinta, digamos. No creo. Porque si no vas a tener el mismo tema cuando tengas un Ministerio de Justicia, es decir, alguien va a estar llevando adelante el Ministerio de Justicia tiene control parlamentario. El Ministerio de Justicia tendría control parlamentario. El fiscal general no tiene. No creo que es que Jorge Díaz es malo. Exactamente, creo que es al revés que dice ahora. No es que Jorge Díaz era un autoritario. Creo que las definiciones institucionales... Dale, perdón. Está bien, pero ese fue está bien. Ese fue el argumento que llevaba adelante Subía, que llevaba adelante Cabildo Abierto, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que acá atrás no hay solo una cuestión de cómo hago la estructura administrativa y de gestión de la justicia, ¿no? Es decir, acá hay una visión acerca del rol de ese fiscal general y cuestionamientos sobre personas, y por lo tanto busquen personas adecuadas, que es un poco lo que está en la Constitución. Yo creo que también, ¿sabes qué? Hay una parte que comparto con Agustín, si hay controles que hay que poner, para mí hay que ponerlo. Exacto. Pero de acuerdo. Eludir el problema no es la solución. Si hay que ponerle controles, yo no sé cuáles son, y ahí no tengo una especialidad en lo que es la cuestión de cómo armar un organismo de este tipo, pero si hay que ponerle control, yo creo que siempre es bueno que todo poder tenga control, no importa quién sea. Yo no creo en el ejercicio del poder sin control, por el contrario. Como soy liberal y demócrata, creo que tiene que haber todos los controles. Y si la incomodidad viene por los controles, bueno, discutamos los controles, no el mecanismo de designación. Y las funciones, los controles y las funciones asignadas. Claro. Desde la audiencia, uno de los mensajes pregunta, ¿fue Subía, ex fiscal, quien propuso esto originalmente, no? Sí. Creo que sí. Creo que sí, no estoy seguro. Y en teoría, pero el proyecto de ley que se va a discutir es el de Subía. Estaba el Lust metido también, ¿no? Pero ahora parece que el proyecto de ley que dicen van a discutir, o por lo menos las declaraciones al respecto, fue que se iba a discutir el proyecto de ley de Subía. Después otro mensaje, por favor, que los institutos políticos se hagan cargo de sus cometidos, que no se laven las manos y pasen los asuntos a los fiscales.
No sé bueno, ese es otro tema, Emiliano, que creo que está. Yo hace días que vengo tratando de tratar ese tema. La política, ante la incapacidad para resolver cuestiones políticas, lo que hace es hacer una denuncia penal. Mira para dónde vas. Claro. Como no puedo resolver mi lío, voy y hago una denuncia penal. Claro. Y voy y le digo que se revea el tema, que no se revea. Y creo que en el fondo lo que está, es, anteriormente las discusiones políticas se resolvían con política. Ahora queremos tirar el tema para la justicia, en temas que no tiene nada que ver la justicia, y puedo poner de un lado y de otro. Sí, ¿no? sí. Cuando digo, y se están archivando y se van a hacer... arena, ¿no? Perdón, ¿qué la denuncia al puerto y el alter arena, para que vean que estoy de los dos lados. A ver, es un problema de gestión, no es un problema diferente si alguien se llevó plata, ese es otro tema, obviamente, ¿no? Pero me parece que los problemas de gestión se tratan de resolver en la justicia cuando debieron resolverse en la política. Por eso es tan importante, perdón, ¿no? ¿Sí? Pero por eso es tan importante a veces, y ahora justo que se discuten candidaturas y precandidaturas, el tema de la política. A mí me parece buenísimo que haya muchos funcionarios de gobierno que sean técnicos. Me parece que en algunos puestos es fundamental que tengan capacidad técnica, pero hay lugares donde tiene que haber política. Entonces, sobre todo en la presidencia de la República. Entonces, a veces, vienen con cosas, no, pero alguien sin experiencia política puede ser candidato a la presidencia de la República. A mi criterio, no. Trataría de no votar eso. Y por esto mismo, ¿no? Porque hay cosas que se resuelven en la política y ojalá se sigan resolviendo en la política. Para terminar, voy a otro de los mensajes, el que manda Lisandro, que dice: sigo sin entender las funciones. ¿Pueden explicarlas para el común de la gente? ¿Qué es el fiscal de corte? Bueno, quizás pudimos haberlo explicado detalladamente al comienzo, pero ya que está la pregunta, leo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las tareas del fiscal de corte y procurador general de la Nación? Contribuir desde el ámbito de su competencia en la construcción de una política de seguridad pública, garantizando la eficiente y eficaz ejecución de una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos, faltas y la protección y atención de víctimas y testigos. Dirigir y coordinar la actuación de las fiscalías en materia penal, civil, adolescentes, infractores, violencia doméstica y aduana, procurando un eficiente y eficaz desempeño de las mismas. Desempeñar la competencia que la Constitución de la República y las leyes asignan al fiscal de corte y procurador general de la Nación. Dirigir, coordinar, planificar y controlar las actividades de las unidades organizativas de la Fiscalía General de la Nación. Esto aclara, esto ayuda a los que estaban... Ahí Emiliano, en la página de Fiscalía, ¿sí? Simplemente para los oyentes, se lo digo porque yo lo estuve mirando, hay una linda reseña histórica de lo que fue la Fiscalía en Uruguay y donde se da un poco cuenta de las diferentes manifestaciones orgánicas que tuvo y la evolución legislativa y constitucional. Así que los invito a los oyentes a que hurguen en la página de la Fiscalía, está muy bien. Bueno, esto que yo acabo de leer está tomado de la página también de la Fiscalía. Así que bueno, esa es la recomendación final, digamos. Ahí en el sitio web hay mucha información para quienes quieran profundizar.